conductores cualesquiera separados por una aislante o distancia forman un capacitor. No necesariamente un capacitor es un plano. Por ejemplo, acá si yo tengo una carga positiva y una negativa, las separo a una cierta distancia, estas me van a generar un capacitor, almacenando potencial eléctrica entre ellas dos. Es un ejemplo, por ejemplo, dos cargas generan un capacitor. Bueno, es algo muy irreal, ¿no? Separar dos cargas, pero ahí está. Ahora, la carga neta en un capacitor en su conjunto es cero, obvio. Un capacitor siempre tiene que tener una carga. Te van a decir, un capacitor tiene una carga de 5 coulomb, pero cuando te dicen 5 coulomb, te están diciendo que sus placas, arriba es más 5 coulomb, abajo es menos 5 coulomb. Si tú sumas más 5 menos 5, su carga neta es cero. Pero en los problemas te dan el valor de una sola de las placas. Normalmente te dan el de la positiva, 5 coulomb. Y tú ya sabes por defecto la otra es la negativa de la primera. Entonces la carga neta de un capacitor en su conjunto es cero, siempre. En los problemas, cuando te digan que un capacitor tiene una carga Q, quiere decir que las placas positivas y negativas, ambas tienen una carga Q y menos Q respectivamente. Esa es teoría. Te lo pongo ahí. Ahora, un capacitor se carga conectando sus dos polos a los terminales opuestos de una batería. Ya ves, delante te mostró una batería que lleva los electrones de uno a otro y genera dipolos. Una vez alcanzadas las cargas Q y menos Q, se desconecta la batería y se genera una diferencia de potencial fija. Es lo bonito, que la diferencia de potencial se mantiene ahí. Entonces deducimos que el campo en cualquier punto de la región de, de los conductores es proporcional a la magnitud de la carga. O sea que ese campo, obvio, que es proporcional a la magnitud de la carga de los conductores. Por lo tanto, la diferencia de potencial de los conductores es proporcional a la carga Q. O sea, ese voltaje es proporcional a la carga Q. Si yo cargo un capacitor con 5 coulomb, va a tener menos voltaje que un capacitor que yo lo cargo con 1000 coulomb. Entonces, es proporcional a su carga. Por eso, a la razón de cambio entre la carga y la diferencia de potencial se llama capacitancia. La capacitancia expresa la razón de carga, la razón de cambio entre la carga y la diferencia de potencial. Se llama capacitancia. Esta es la razón, es por esta razón que siempre se mantiene proporcional y no cambia. Eso es. Entonces la capacitancia es carga entre voltaje. Nueva fórmula, gente, apúntatelo. Capacitancia, carga entre voltaje. Un coulomb por voltio. Ese es el faradio. En honor al físico Michael Faraday. Coulomb por voltio. Esa es la unidad de la capacitancia. Un faradio, 5 faradios. Pero un faradio es mucho. Un faradio, un faradio, ¿qué no harías? En realidad existen microfaradios, milifaradios, nanofaradios. Es lo que se usa. Es lo más real que existe, ¿no? Pero en los problemas puedes trabajar hasta con 1000 faradios. Sabes que no existe, pero ahí está. Matemáticamente es posible. En la realidad existen microfaradios, milifaradios. Ten presente eso. Y bueno, ¿cómo se calcula la capacitancia? La capacitancia se calcula de dos formas. Uno, en los problemas te dicen tanto es la carga y tanto es el voltaje de la capacitancia. Ahí ya sabes qué aplicar. Carga entre voltaje. Pero acá muchas veces nos confundimos, hasta el profesor nos recalca que la capacitancia, si bien se calcula como, ¿qué fue? Gente, están viendo mi pantalla, ¿no? No va a decir que estoy hablando nomás. ¿Han visto mi pantalla? Sí, sí se ve. Eh, ¿Recién ahorita o desde hace rato? No, desde hace rato. Justo se salió y yo dije, qué raro. Entonces, como te decía, los profesores nos recalcan mucho esto, ¿ya? Si bien la capacitancia se halla entre carga y voltaje, acá se pone la magnitud, ¿ya? Sin signo vas a poner acá. Y si bien se halla entre la carga y el voltaje, la capacitancia no depende de la carga ni del voltaje. Acuérdate, es un poco confuso. La capacitancia lo hallo entre carga y voltaje, pero la capacitancia no depende de la carga y el voltaje. Es para las preguntas teóricas, ten cuidado. Entonces, como sabemos, la capacitancia es la medida de la cantidad de energía que puede almacenar un capacitor. Eso nos dice la capacitancia. Por lo tanto, únicamente depende de las formas, tamaños y posiciones relativas de los conductores, así como también de la naturaleza del material aislante que hay entre ellos. Exacto. Entonces, tengan claro, capacitancia no depende de la carga ni del voltaje. Capacitancia depende de la forma del capacitor, o sea, de la forma de las placas, de la distancia de separación que hay entre ellas, de las posiciones en cómo se encuentran y también muchas veces los capacitores, eh,
al guardar ciertas distancias, no siempre es vacío, ¿ya? Se meten dieléctricos acá. Dieléctricos que van a conservar los campos eléctricos que van a orientar. Tú ya sabes que es un dieléctrico, ¿no? Un dieléctrico en presencia de un campo eléctrico, sus partículas se orientan. Eso es para la siguiente clase, ¿ya? Pero te hago acordar, si tú tienes acá positivo, positivo, negativo, negativo, vamos a ver un color. Si tú tienes acá metido un dieléctrico, es para la siguiente clase. Ahorita vamos a hacer con vacío nomás, para no marearte mucho. Pero acá si tú tienes un dieléctrico, ¿qué ocurría acá? Había una orientación en sus partículas, ¿no? El dieléctrico tenía esa propiedad. Mira, primero, ¿cómo era el campo? Vamos a ver. Rayos, color. El campo es acá, de más a menos. Está yendo por acá el campo eléctrico. Entonces, el campo es por acá. ¿Y qué hacía esto? Se orientaba en contra, al menos, acá era más. Había una reorientación, ¿no? En presencia de un campo, las partículas del dieléctrico se reorientaban. Estos ayudan a potenciar el campo. Cada uno se va a orientar y va a generar pequeñitos campos que se van a sumar y van a ayudar a que este campo sea de mayor magnitud. Por lo tanto, un capacitor con dieléctrico tiene la capacidad de almacenar mucho más energía que un capacitor que está vacío. Este es un dieléctrico que tiene la capacidad de orientar sus moléculas en dirección de este campo. Lo menos atrae más, más atrae menos. Es la forma más práctica de correr. Es un dieléctrico. Para la siguiente clase te voy a enseñar a calcular la capacitancia con el dieléctrico. Y serie paralela, como te dije. Y ahora vamos a hacer con vacío, ¿ya? Entonces, como te dije, depende de la forma del capacitor, de la área y de la distancia de separación. Y en caso hay un dieléctrico, también depende de ese dieléctrico. Ahora, voy a resaltar esto. Ya. Y la exposición relativa, así como también de los anteriores del material aislante que hay entre ellos. Claro, a veces te meten material aislante, eso sí te malogra, pero en la mayoría de los casos un dieléctrico es mejor. Entonces, la capacitancia de un capacitor, cuando no te dan el valor de la carga ni del voltaje, tú sabes que la capacitancia depende del área y la distancia de separación. En este caso solo tratamos eso porque vamos a trabajar capacitores planos. Entonces tú vas a tener que tener sí o sí de dato el área y la distancia que separan esos dos. Dice que mira, tú observa acá, si la distancia es de mayor, la distancia y la capacitancia son inversamente proporcionales, ¿verdad? Una es la inversa de la otra. Y como la capacitancia almacena energía, si la capacitancia es mayor, ¿qué ocurre con la distancia? Debe ser menor. ¿Te das cuenta? Ahora, si el área es directamente proporcional a la capacitancia, tú estás viendo acá, son directamente proporcionales, quiere decir que si el área del capacitor, o sea, si el capacitor es más ancho posible, si tú haces un plano así larguísimo, tipo un campo de fútbol, eh, ese va a tener mayor área, por lo tanto, su capacitancia va a ser mayor, o sea que ese capacitor va a tener mayor capacidad de almacenar energía. Pero lógicamente tú no vas a andar con tu capacitor grandazo, ¿sí? Por eso es que hoy en día los investigadores, los que inventan capacitores, se centran más en tratar de juntar una mínima distancia a los capacitores. O sea que las placas de los capacitores hoy en día están tan juntados que para el ojo humano están juntos, pero en el fondo están separados por nanómetros, ¿ya? Están bien, hay una distancia mínima, que cuando esta distancia es mínima, obvio, la capacitancia va a aumentar, la capacitancia crece, y eso es lo que nos interesa, que nuestro capacitor almacene la mayor energía posible. Mi profesor me comentaba que nuestras computadoras, las máquinas de laptop, tienen capacitores que han sido creados a una distancia de nanómetros. Por eso es que la potencia de tu compu en su núcleo, ahí vas a encontrar un capacitor, pero bien hecho, a una distancia bien pequeña. Y bueno, el objetivo hoy en día de los físicos, investigadores, es tratar de juntar la mínima distancia y conseguir un dieléctrico. ¿Por qué es necesario un dieléctrico? ¿Qué pasa si tú juntas las dos placas? Aquí está el uso del dieléctrico. ¿Por qué es importante que haya siempre un dieléctrico acá en el medio tapando que no se junten? Porque si tú juntas estas dos placas, imagínate que se juntan, se pierde la polarización. Y si se pierde la polarización, se pierde el campo. Si se pierde el campo, se pierde la capacidad de almacenar energía.
¿Qué pasaría si tú los juntas? Como ambos son materiales conductores, los electrones van a empezar a pasar uno a través del otro y se perdió todo. Adiós, capacitor. Por eso no deben estar juntas. Por eso es que se busca un dieléctrico apropiado que se polarice de una manera bien armónica con el campo, que potencie el campo y que la distancia sea mínima. Ese es el objetivo del capacitor. Y bueno, el quien descubra algún dieléctrico capaz de cumplir con esta armonía al 100% perfectamente, se va a hacer rico, pues, porque va a empezar a comercializar capacitores de lo mejor. Hasta ahora están en busca de eso, y un buen dieléctrico. Hasta ahora vamos a trabajar por ahorita vamos a trabajar con un dieléctrico. Como tú sabes, entre estos dos, por ejemplo, hay un vacío. Dieléctrico va a ser el vacío. Para calcular la capacitancia en un vacío es área entre la distancia por la permitividad eléctrica o dieléctrica en el vacío. Y eso es 8,85 pico faradios por metros. Esto es para que se vaya los metros de las áreas y te quede todo en faradios, la capacitancia. Para eso sirve este epsilon sub cero, que es una constante, que es la permitividad dieléctrica del vacío. Acuérdate este valor, 8,85 por 10 a la menos 12. Y bueno, vamos a resolver un problema aplicativo para que veas más o menos cómo se trabaja y ahí quedaría la clase. Y vamos a pasar con el quiz. Ya voy a resolver este problema ya. Vamos a resolverlo al final. Aquí. Ya, gente, ¿se entendió hasta ahí o no? Eh, lo de capacitores. Ahora te pregunto, a ver alguien que me responda. La capacitancia depende de la carga y el voltaje, ¿verdadero o falso? Eso es lo que me interesa que entiendas, porque varios nos confundimos eso cuando estábamos en el ciclo. La capacitancia depende de la carga y el voltaje, ¿verdadero o falso? Los leo. Pucha, están tres nomás ya. A la gente, qué fe, tan relajados. Confirmen. Ya, gente, no depende de la carga y el voltaje, depende de su forma, de su distancia de separación, de su área, de eso depende. Y de la permitividad, si hay un dieléctrico, depende de eso. Ya, voy a resolver este problema que dice que las placas de un capacitor vacío están separadas 5 milímetros. Voy a compartir pantalla. Ya, acá estoy dibujando un capacitor. Ya está, las placas de un capacitor. Dale otro color. Chévere. Ahí está un capacitor. ¿Qué nos dice el problema? Las placas de un capacitor vacío están separados 5 milímetros. Ok, voy a pasarlo a metros. Siempre trabajo en el sistema internacional. Este es 5 por 10 a la menos 3 metros. La distancia de separación. Y tienen 2 metros cuadrados de área. Bueno, ambos tienen área igual a 2 metros cuadrados. Chévere. Y se aplica una diferencia de potencial de 10 kilovoltios. O sea que voy a meter por acá un voltaje. Este es el símbolo de voltaje. 10 kilovoltios. Chévere. Calculo la capacitancia y la carga en cada placa. Chévere. Bien, ¿cómo calculo la capacitancia? La capacitancia, como no nos dicen qué tiene en el medio de ellos, que no hay nada, va a ser igual al vacío por, ¿cuál es la fórmula? Área entre la distancia de separación. O sea, el vacío, ¿cuánto era su permitividad? 8,85 por 10 a la menos 12 por el área. Es 2 sobre la distancia, que es 5 por 10 a la menos 3. Esto salía, ¿cuánto sale? Operando, gente. O creo que se van por el quizzes, ¿no? ¿Quién quedarse? Ah, menos 12. ¿Cómo que menos 12? Menos 12, muy bien. Es picofaradios por metro, por 2 sobre 5. Esto sale 3,54.
por 10 a la menos 12. Esta es la capacitancia del capacitor. Ya ves, así vas a calcular la capacitancia cuando te dan esos datos. Capacitancia del capacitor. Ahora, nos piden la carga que almacena. Ahí sí te metes con la fórmula que la capacitancia es carga entre voltaje. Y aquí la carga va a ser capacitancia por el voltaje. La carga va a ser capacitancia por el voltaje. ¿Cuántos voltajes se aplicó? 10 kilovoltios. 10 kilovoltios, todo lo pasa al sistema internacional, voltios. 10 por 10 al cubo voltios. Entonces esto es 3.54 por 10 a la menos 2 por 10 al cubo. Señores, la carga es igual a 3.54 por 10 a la 2 Coulomb. Así se resuelve un problema para calcular la capacitancia. Luego ya vas a ver capacitores en serie. A ver, me voy a explayar un poco, ¿eh? A ver, ¿cómo es capacitores en serie? Gente, un adelanto para la siguiente clase. ¿Esto qué es? ¿Qué me dice? ¿Serie o paralelo? El símbolo del capacitor son dos rayitas, ¿ya? Acá. Estos de aquí están en paralelo. Un adelanto para que la siguiente clase ya sepas qué es serie y paralelo y es fino, puedes resolver bacán los problemas. ¿Qué ocurre? Que cuando los capacitores están en paralelo, ¿qué quiere decir en paralelo? Paralelo quiere decir que comparten al menos dos puntos en común. Mira, este punto, si yo lo llamo A, también es A, también es A. Y este punto, si yo lo llamo B, también es B, también es B. No te dejes llevar por la forma geométrica, no necesariamente porque estén geométricamente paralelas, los capacitores son paralelos. Entonces, la capacitancia equivalente aquí es la suma de los capacitores. Cuando es en paralelo, por ejemplo, este es tu capacitor 1, no, este es el voltaje. Y este es el voltaje. Caramba, este es el voltaje. Este es capacitancia, capacitancia. C1, C2. Va a ser igual a la suma de las capacitancias. La capacitancia equivalente. Ahora, cuando están en serie, ¿cuándo se dice que están en serie? Cuando dos resistencias o capacitores están en serie, nadie debe interrumpirlos. Por ejemplo, si yo trazo un cable por acá, eso es importante, ¿ya? Si yo trazo un cable por acá y meto esto, ya no están en serie ya, porque esto está interrumpiendo el camino. No debe interrumpir, debe ser limpio, así como este. Esos son capacitores en serie. Cuando es en serie, por acá tú dibujas tu carga, la carga se va tranquilo, no se divide. Eso es en serie. ¿Y cómo se calcula la capacitancia en serie? La capacitancia equivalente en serie se calcula así. 1 sobre la capacitancia equivalente va a ser igual a 1 sobre C1 más 1 sobre la capacitancia de 2. Esto, cuando son dos capacitores, lo trabajas así. Producto sobre la suma. Producto sobre la suma. Pero esto es más para n capacitores, más 1 sobre n capacitores. Esta es mejor la fórmula que yo mejor recomiendo usar. Y esto es para dos capacitores. Para dos capacitores. Este es para n capacitores. Para n capacitores. Y esto, bueno, cuando están en paralelo, sí tú puedes sumar n capacitores normalazo. Lo sumas sin hacer nada más. Eso es serie y paralelo. Y bueno, cuando tú tienes la capacitancia equivalente, ahí puedes hallar la carga, y ahí puedes hallar el voltaje, y ya vamos a ir jugando. Entonces, eso te quería adelantar, y bueno, ya hemos resuelto ese problema. Voy a subir este PDF y queda. Vamos con los quizzes. ¿Está bien, gente? Ya hemos terminado. Voy a dejar de grabar para ir con el quizzes. Voy a pausar ya, porque el